Bienvenidos amigos al capítulo de hoy de Cómplices. Hoy nuestro cómplice es alguien muy especial para mí, mi querida amiga Sonia Ehlers, escritora, poeta, cuentista, hasta teatro ha escrito. Hoy nos viene a hablar, ella es la heredera de Pedro Prestán. Sonia hoy nos acompaña para hablarnos un poco del trabajo que ella misma califica como de justicia que se le está haciendo a la figura de Pedro Prestán. Sonia, cuéntanos cuál es tu relación con este personaje de nuestra historia. Es para mí un honor estar aquí conversando contigo sobre uno de los temas que a mí me apasionan. Nosotros, la generación mía, somos los bisnietos de Pedro Prestán. Hemos heredado mucha información, objetos que hemos ido guardando y lo atesoramos como algo muy preciado. Así que me he volcado en todos estos últimos, yo te diría 22 años al tema de Pedro Prestán y realmente buscando la justicia que en alguna forma se piensa que se ha dado, pero yo pienso que todavía no. Yo creo que con los últimos eventos de la demolición de la casa donde estuvo Pedro Prestán, se ha vuelto a generar interés sobre su figura. Cuéntanos qué fue lo que pasó y por qué existe esta leyenda negra de Pedro Prestán. Bueno, la historia es apasionante, como te digo, él, un joven de Cartagena, queda sin padre y decide venirse con sus hermanos y su madre a Panamá, donde había más oportunidades. Él tendría como 14, 15 años cuando se vienen a Panamá. El padre se dice que se pierde en alguna parte del mar, en el Caribe, en estas vueltas que daba en barcos, porque se dice que era un marino inglés. Entonces, al verse huérfano de padres, desvalidos totalmente, decide moverse con su madre y sus hijos y se viene aquí a trabajar como un obrero, como de cualquier forma para salir adelante con su sustento. Y consigue el primer trabajo que sabemos que tuvo al llegar aquí, fue empujando una carretilla vendiendo frutas, ¿no? Y eso me recuerda a otros personajes que también como que han comenzado así, como que pareciera que en la época era la forma, ¿no? Claro. Así que, ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de, si él se viene como a los 16 años y él fallece a los 33, restemos ahí, él nace en el 52, así que sumamos, digamos que por los años son 18 más, son como a los 70. 1870. Entonces, ¿qué pasaba en Panamá en ese momento? ¿Cuál era nuestro momento político, digamos? Bueno, Panamá estaba en un momento muy interesante porque estábamos viviendo un estado federal con Colombia. Nos daban la Constitución una tremenda ventaja. Éramos autónomos prácticamente. Entonces había posibilidades de escoger la religión que querías, había derecho a armas, no existía la pena de muerte, había muchas facilidades para poder emprender y desenvolverte como ser humano. Eso estaba, pero habían fuerzas e intereses de Colombia muy fuertes contra los liberales. Era una lucha entre conservadores y liberales. Y eso fue prácticamente, en la medida que él va creciendo, que él regresa, después de ahorrar un dinero, él regresa a Cartagena a estudiar al Colegio Araujo y ahí estudia 2 años de leyes, hasta que se le acaban los ahorros. Y al acabarse los ahorros no le queda otro remedio que regresar, ¿no? Y viene y se pone a trabajar como abogado, ¿no? Con los conocimientos que había adquirido. Entonces, Colombia seguía esa lucha intestina de liberales y conservadores. Y él, en lo personal, era un liberal radical, ¿no? Y había las elecciones, todos estos cuentos políticos que se van dando en las situaciones estas. Aparte, él tenía muchos enemigos, en el sentido de que ganaba casos, hablaba 3 idiomas. Entonces el hombre iba destacando y siendo un mulato, eso era como un poquito irreverente, si se quiere, para los conservadores, ¿no? Y siempre había esa lucha entre los liberales y los conservadores. Y se dan casos en que
cae preso, en varias ocasiones cae preso. Hubo en una ocasión que un joven, Manuel Céspedes, que pierde un caso legal, no lo resistió y parece que estaba, por lo que hemos leído y por lo que hemos escuchado de la familia, este muchacho lo reta en plena avenida. Bueno, ubiquémonos en 1885, ¿verdad? Cuando era Colón, eran 6 calles y 3 avenidas. Eso era Colón. Exacto. Ese era el casco. Cuando me dicen ahorita cuál es el casco, pero el casco son 6 calles. ¿Cómo te puedes perder en las 6 calles? Bueno, el casco era eso. Y lo reta en plena avenida Bolívar, ¿ya? Había público. Y saca el arma y le lo dice... reta a un duelo. Lo reta a un duelo. Que era la costumbre. Pedro le dice, pero Manuel, deja eso, ya perdiste el caso, ya pasó, pasa la página. Y entonces saca el arma y dispara 5 o 6 tiros y falla. Ay, wow, Entonces, como una película. Como una película, yo te digo que esta es una aventura, es una cuestión que si tú se lo cuentas a los estudiantes, ellos no lo pueden creer tampoco, yo todavía no lo creo, ¿verdad? Que primero que pudieras andar armado como los cowboys. Exacto. Y enfrentándote a cualquiera que te decía, ¿no? Y además que des 5 tiros y ninguno le pegue al objetivo. Claro, entonces, si estaba borracho, como dicen, bueno, es Claro. obvio que puede haber fallado, pero entonces Pedro saca el arma, le dice, ahora me toca a mí, conservadorito de no sé qué, ¿no? Le dice despectivamente algo, y dispara y le da. Pero entonces, ¿qué sucede? Aparentemente, Manuel tenía algún problema de salud anterior, y las complicaciones fue lo que lo terminó de liquidar. Pero en ese proceso de disparar 5 tiros de Manuel, cae un incauto que pasaba por ahí, que era un ciudadano inglés, no sé si sería inglés o sería descendiente de inglés o qué sé yo, y cae y muere. Entonces, desde ese instante se podría decir que a Pedro Pestán se le monta una persecución constante. No había nada de lo que Pedro hiciera que no fuera culpado por eso. Entonces, lo culpan a él de la muerte del inglés. Ajá. Pero toda la gente y los testigos que habían en su alrededor lo defienden. Dicen, no fue él, que fue el otro, el joven que disparó de 5 tiros, que qué sé yo. Pero el cónsul inglés recibe la información equivocada. ¿Ya? No desprestigiar a Pedro si la idea era, y sobre todo si el hermano de Pedro era José Céspedes, que era un hombre con mucho contacto dentro de la política, ¿verdad? Que le amenaza a Pedro y le dice, no descansaré hasta verte colgado y muerto. ¿Verdad? Y él tenía muchos amigos muy influentes, este señor Céspedes, en la época. Y bueno, pero como ya Pedro había alcanzado la posición de diputado, porque en ese momento ya era diputado también, porque como te digo, no era un santo, era un hombre que tenía mucha ambición. Y Pedro fue creciendo y creciendo y teniendo enemigos. El asunto es que caí preso por el tema del inglés muerto, pero ahí interviene ya sus compañeros de la asamblea y lo dejan libre porque así le correspondía estar libre, y él había sido una defensa personal. Así que básicamente desde ahí se marca como una tendencia a estar en animosidad, digamos, con estos personajes de la historia. Ahí también sale a reducir este señor Céspedes, era íntimo de Ovaldía, de José de Ovaldía. Ellos estaban como en esta situación. Así que de ahí tú vas deduciendo cuál va siendo ya el camino, ¿no? El camino que va llevándolo. Hasta que llega, ya si puedo ir adelantando, decir que hay un problema serio en Colombia. Está Gaitán con su lucha ya liberal, porque viene Rafael Núñez, que era el presidente, que los mismos liberales habían ayudado a ponerlo en el poder. Eran los mismos liberales que lo pusieron prácticamente al poder. Y de pronto Rafael Núñez, ¿verdad?, que venera tanto en Colombia y que repitió no sé cuántas veces, resulta que
que el hombre quiere eliminar la Constitución de 1863, que era la ventajosa para Panamá, y dejar de ser un Estado federal. Querían controlar totalmente, pero ¿por qué? Había muchas misiones. Panamá ya estaba el ferrocarril, ya estaban dando, ¿verdad? Estaban los franceses aquí con el canal. Poner a este pequeñito hijo huérfano que era Panamá en cintura. Exacto. Vamos a poner esta cosa en control y aquí se acabó esta repartidera y se acabaron estos liberales y acabemos con los liberales y retomemos este paisillo vecino, ¿no? Y eso es básicamente, y ahí comienza, ¿no? Una tremenda lucha interna entre los conservadores y los liberales. Era fuertísimo. Pedro Prestán decide que él iba a defender a como diera lugar la Constitución, porque iban a perder lo que habían logrado a través de los años, ¿no? ¿Y cómo sucede aquel evento que finalmente es el que desencadena el final fatal de Pedro Prestán? Era una lucha intestinal, Pedro Prestán decide con un grupo de liberales, porque habían los liberales y habían los radicales. Uno de los liberales se fue con los conservadores, pero los radicales querían luchar por sus logros y por su constitución. Y él decide pelear y defenderla. Entonces él encarga unas armas, con lo que te digo, ¿no? La ventaja de la Constitución que te permitía hacer voy a pedir a Nueva York unas cuantas armas aquí. Y las armas llegan. Y cuando llega el barco con las armas, Pedro con su gente va a las vecinas a pedir que le entreguen las armas. Y no se las quieren dar. Porque ya el gobierno colombiano, combinado con el gobierno de Estados Unidos, que estaban ahí estacionados con sus buques afuera, le dice: no le entregues las armas a Pedro Prestán. Y Aispurrú estaba en Panamá con los liberales ganando, ¿verdad? Pero en Colón estaban todavía viendo a ver con sus armas. Sin armas no podían. Entonces Pedro manda a buscar 3 cañones a Portobelo, ¿verdad? Para su lucha. Cuando le dicen que no le entregan las armas, y le dice: ¿pero por qué no? Son mías, yo las pagué, son mis armas. Le digo: lamentamos, no se las podemos entrar. ¿No me las entregas? Yo retengo en este momento a 2 señores de la naviera, ¿verdad? De la agencia, y retengo al cónsul. Por primera vez, alguien mulato se atreve a retener a un cónsul de los Estados Unidos. Wow. Yo creo que ahí fue su sentencia de muerte, fue en ese instante. Increíble. Vamos a hacer una pausa para dejar a la gente con el misterio de qué fue lo que pasó. Y enseguida regresamos con más de Cómplices. No se vayan. Regresamos con Cómplices, con un tema apasionante. ¿Quién fue verdaderamente Pedro Prestán? Y nos acompaña Sonia Ehlers, su descendiente y la guarda de su memoria. Y nos contaba Sonia que al retenerle las armas a Pedro Prestán, él decide retener él entonces al cónsul americano y a 2 personas más. Sí, eran como 2 o 3 personas más, uno del buque también, ¿verdad? Ajá. Y en eso se asustaron, se asustó el cónsul, se asustaron los agentes de la naviera y comienzan a negociar, ¿no? Y le dicen a Pedro
bueno, yo te entrego las armas si tú nos dejas libres. Claro. Entonces Pedro, digamos, quizás con esa todavía inocencia de la edad, no sé si a esa edad uno puede obrar así, pero él dice, palabra de honor, ¿verdad? Caballeros, si tú efectivamente me entregas mis armas, yo te dejo libre. Entonces se fue al buque, un par de ellos, y quedan 2 en tierra con Pedro. Pero cuando llega al buque hay otras órdenes. La orden era no entregar de ninguna manera, porque al tener esas armas, Pedro, ganaban los liberales, que ya estaban prácticamente ganando en la ciudad de Panamá. Y sin armas no podían salir adelante. Entonces Pedro se enfurece y al decir, esto ya dejó de ser una lucha interna, dejó de ser una lucha entre conservadores y liberales. Aquí ya hay otras fuerzas interviniendo. Claro. Y ya la guerra prácticamente estaba declarada. Ese fue un 30 de marzo cuando le niegan las armas a Pedro. Y lo que sucede es que se preparan para enfrentamientos y comienza llegan por el ferrocarril, ya un apoyo a la gente de Colón, se bajan y a los conservadores. Sí, apoyando a los conservadores. Ajá. Y comienza la lucha descarnada, ¿no? Imagínate, 6 calles y 2 y 3 avenidas, también, y comienza un fuego. Colón era volátil, eran puras casitas de madera. Y se desata este tremendo fuego y comienza. Pedro tenía a su señora ahí, a María Félix y a su hija, que no quisieron abandonar la ciudad, porque él les pidió, váyanse por si acaso cualquier cosa, esto se pone complicado, y ellas no quisieron. Ella se quedó ahí. Pero cuando se desata el fuego, comienza todo el mundo a salir a acomodar el lugar. Imagínate las brisas como del Atlántico, ¿verdad? Eso prendió. Entonces él se lleva a 2 de los agentes a Mount Hope, lo que es por allá yendo, como quien dice, a la isla Margarita, porque acuérdate que Colón era un pantano. Claro. Se fue rellenando. Se fue rellenando de a poco. Y ya ahí fue ya en la madrugada, como al golpe ya les atacaron fuertemente. Él dice a su gente, perdimos, o sea, aceptamos la pérdida, retirémonos, nos vamos hacia Portobelo, y ahí lo siguen varios hombres hacia Portobelo huyendo, porque ahí ya se volvió al liberal que se les paraba por frente, lo mataban, ¿verdad? Y al que no, pues lo metían preso, y después también ahorcaron a varios, a Patricel y a otro haitiano, los ahorcaron. Pero yo creo que en ese momento se marca cuando él retiene al cónsul y a los americanos. Imagínate, estás hablando de 1885, cuando en Estados Unidos aquello era un racismo descarnado, horrible, y lo mismo aplicaban acá en Panamá, en donde estuvieran ellos, las mismas reglas Claro. Abusivamente, porque no tenían el derecho, no había pena de muerte, ¿no? Y Pedro realmente era un mulato, porque o sea, el padre de Pedro Prestán era un marino inglés, pero probablemente su madre también era mulata Sí, ella era una persona de color. Ajá. Y se conserva un camafeo que tenía la imagen de... Bueno, en el vaivén esto, que yo no lo puedo creer, que barcos hayan ido a buscar a un solo hombre. Se volvió aquello que, como diera lugar, Pedro Prestán tenía que caer en manos de la justicia, que la justicia realmente parece que era la norteamericana, ¿verdad? Que querían a este hombre preso. Y así, al acabar con los líderes, como siempre, acaban con la rabia, ¿no? Claro. O muerte el perro, muerte la rabia. Exacto. Entonces, él se va a Portobelo, y de ahí lo ayudan para irse, porque él se fue a encontrar con Gaitán Obeso, que ya estaba muy bien posicionado en la lucha por los liberales en Cartagena, en Barranquilla y toda esa área por ahí. Y él llega hasta donde está Obeso. En Cartagena. Sí, allá. O sea, que hace ese viaje en barco.
en cayucos, lanchas, ves tú a saber cómo se movía la gente de esa época, con facilidad o conocimiento del mar o qué sé yo. Y que resultó que llega el buque de Estados Unidos y le manda un emisario a Gaitán Obeso cuando él está ahí. Eso dice la historia, ¿no? de esa parte ya bien documentada. Y él decide, Gaitán Obeso dice, yo entregaré a este hombre a la justicia para que sea juzgado, pero no, ellos querían al hombre ya. Entonces, ahí hay un vacío en la historia que no sabemos en qué momento Pedro Prestán decide, ¿sabes qué? Me voy de aquí porque al estar yo aquí puedo echar a perder lo que ya se está logrando, y él se va con sus dos hermanos en la lancha y para en algún lugar de la costa a comer. Cuando llega ahí lo reconocen, ¿ya? Lo reconoce un señor Molina. No cogen porque el apuro de coger a alguien preso no era para el resto, era para Pedro Prestán. Ajá, exacto. Entonces se lo traen de vuelta. En lo que se traen de vuelta, ahí él logra escribirle una carta a su mujer, que tenemos las cartas que le escribió en el barco. Él dejó camafeos con su foto, con pelito. Él dejó, tú no lo vas a creer, a mí se me enchina un poco el cuerpo todavía cuando hablo de estas cosas. Cuando él está preso en Colón, que ya Colón estaba devastado, quedaba la Casa Mal, que se habla de que era una cárcel, la iglesia Jesus Christ by the Sea, que es la iglesia que está frente al mar. Ajá. Que también se usaba como cárcel, pero ahí era como otro tipo de presos, ¿no? Pero la Casa Mal aparentemente era la que se usaba como cárcel para tener a gente bien. Es más, a veces pienso que ahí fue donde tuvieron por primera vez a gringos presos, cuando los retuvieron, porque en una de las cartas que de un gringo dice, era una casa que tenía balcón interno, ¿verdad? Y que era de 2 pisos. Y la Casa Mall, que yo he entrado a visitarla hace 2 o 3 años, yo entré y tomé fotos porque la curiosidad, porque andaba paseando con unas periodistas por ahí, queríamos saber exactamente dónde había sido la ejecución, etc. Y saltaron unos vecinos del barrio, de la Casa Mall por ahí, me dice, esta casa no la vamos a demoler. Yo, ¿por qué? No, porque esta casa, aquí estuvo preso Pedro Prestán. Yo dije, sí, ¿cómo? Haciéndonos la tonta, no sabemos de qué está hablando. Sí, no, esta casa la van a remodelar, la van a restaurar, porque aquí estuvo viviendo preso sus últimos días Pedro Prestán. O sea, esa era la vox populi. Exactamente. De la población, de abuelo a abuelo, de toda esta información que va pasando de boca. Entonces yo le digo, ¿y de dónde sacas esa información? Me dice, no, es que ahí enfrente hay un viejito que vive ahí, que tiene como 90 años, que te puede echar el cuento. ¿Está ahí? ¿Tú crees que está? Que me pueda recibir. Me dice, ahorita él es la hora de su siesta. Ay, entonces ya yo, pero entonces yo agarré y me dice, a un costado del edificio, tú habías visto donde habían raspado para ver qué tan antigua era esa casa. Ajá. Y esa casa era de bloques rojos, que la habían repellado con los años. Yo tengo los bloques rojos, yo fui a recoger bloques rojos. Ajá. Porque yo no podía creer que, tú sabes, una casa que quizás hicieron los mismos bisabuelos de estos otros, es histórica. Es la única que ha sobrevivido a todos los incendios de Colón. Claro, cuando hubo el gran incendio del que se acusó a Pedro Prestán, esa casa no se quemó. No se quemó. Porque era de ladrillo. Ni a esa casa, ni los múltiples fuegos que han habido después, esa casa ha resistido todo. Ella era la única casa que quedaba con arcos. Tiene 4 arcos, ¿verdad? Tiene buhardilla, ¿verdad? Tiene un patio interno. ¿No? Es chiquito, es pequeñito, pero una belleza, ¿no? Yo tomé foto de todo. 2 escaleras, ¿verdad? Una por el frente y una por el costado atrás. Y esa es la Casa Mall, y ese es el tema. Pero volviendo a lo nuestro, estando Pedro Prestán preso, él consigue, alguien le pasa un libro, o él estaba leyendo un libro, que yo lo mandé a traer de Inglaterra porque me tenían curiosidad de saber qué era lo que estaba leyendo en ese momento. Claro. Y en ese libro, él, aprovechando unas páginas en blanco que se acostumbraba antes, ahí escribe sus últimas cartas, ahí escribe su testamento,
él estaba ya como entregado, él sabía que su vida había llegado a su punto. Entonces, él escribe sus últimas cartas ahí y se las hace llegar ahí le pide a su mujer que el día que bueno, cuando ella muera, que rescate su corazón para que lo entierren con ella cuando ella muera. Que bueno, son las últimas cartas que se puede escribir en esos momentos, ¿no? Y la letra impecable de Pedro Prestán, la firma, todo. Entonces Pedro Prestán, el 18 de agosto, es colgado públicamente. Pedro Prestán se hace muy rápido un juicio muy amañado, como se pueden hacer, y todavía se ven algunas cosas en los juicios acá como ves, curiosos. Eran puros extranjeros los testigos que aporta el gobierno a puerta cerrada. Cuando Pedro pide aportar pues sus testigos, no aparece ni un testigo de Pedro Prestán, y a medianoche, en la madrugada, deciden lo que ya se sabía desde antemano, porque lo único que Rafael Núñez quería era deshacerse rápidamente de esta fuerza, y conocía la fortaleza y el temple de Pedro Prestán, y él tenía que deshacerse de los Gaitanes de este mundo, de los Prestán de este mundo, y las instrucciones era deshacerse lo antes posible de este tema, para también con los americanos, ¿no? Para el chivo expiatorio en alguna forma. Entonces, por muchos años, Pedro Prestán ha sido culpado de haber causado el fuego de Colón. Toda la vida, hasta el día de hoy, la gente ignora la verdad de Pedro Prestán. Se habla, mira, yo tengo cartas del año, creo que es 40 y algo, Miró, que manda una carta a mi abuelo, que estaba casado con América, la hija de Pedro, que por cierto queda a los 2 años y meses cuando matan a Pedro, donde quieren limpiar el nombre de Pedro. Te estás hablando de mediados del siglo, ya cuando ha pasado 75 años del asesinato, o menos 65 años del asesinato de Pedro. Apenas comenzaban a hablar de justicia para los descendientes. Se hablaba mal de Pedro todavía en los conservadores. Gente que tiene aquí nombres en bibliotecas hablaba mal de Pedro en Colombia, ¿verdad? Descartándolo, porque eran conservadores, claro. Y era una lucha todavía, eso no pasaba, ¿no? Y los pocos que lograron huir, entre ellos el señor que escribe, ¿verdad? Que escribe este libro, ¿verdad? Este libro que tú ves aquí, él lo escribe en el año 1887, y lo publica en Costa Rica. Oh. Este libro, los historiadores interesados lo buscaban por todos lados. Los conservadores lo ocultaban por todos lados. Entonces, era una situación de que no se supiera nunca, porque en realidad lo que aquí hubo fue una invasión. Aquí fue una lucha de mucha desventaja, donde entraron los soldados americanos, ¿verdad?, a perseguir a estos liberales. Bueno, para los amigos interesados en bibliografía sobre Pedro Prestán, El general Pedro Prestán y sus victimarios ante la posteridad, de Sonia Ehlers. Este es tu libro, que tiene una reedición ahora contextualizada, un trabajo precioso. Y además tú tienes otros libros que enseñarnos. Bueno, el libro que más se parece a ¿verdad?, es este. Pedro Prestán, Bajo el furor de las tormentas. Claro. Es un libro ilustrado. Sí, es una belleza. Este libro, artísticamente, culturalmente, históricamente, es de un valor incalculable. Es lo que más se asemeja a de 1887. Increíble. ¿Ya? Entonces, yo pienso que tenemos que proteger nuestra identidad, nuestra memoria histórica, de alguna manera. Y bueno, este libro, a mí la gente, a veces de Colón, algunos historiadores me han preguntado, pero ¿dónde estaba la familia de Pedro Prestán? ¿Dónde estaban los liberales? Bueno, los liberales de la época huyendo. Claro. Bueno, ya ves que este hombre, para escribir, tuvo que irse a Costa Rica, ¿no? Y los otros que no, los ahorcaban, los mataban.
Entonces vivir, la hija del crecer con el estigma del padre ahorcado y María Félix con el marido quemador que prendió fuego a Colón, que fue un falso que le levantaron, claro, y que aquí lo explica exactamente cómo fue y quién fue. La historia se ha ocultado y se sigue ocultando como se ocultan tantas cosas. Claro. Hoy en día también se ocultan cosas. Entonces, claro, este hombre, el juicio lo declaran culpable y que lo van a ahorcar al día siguiente, ¿ya? Lo llevan al cadalso. Y el hombre sube, ¿verdad? Ya ha escrito las cartas a su familia. Y cuando está ahí le dice, uno de los, el señor encargado de la horca le dice, póngase la soga. Y él le dice, yo no sé ahorcarme. Entonces, ahí procede, ¿no? Y ahí queda. Nunca le entregan el corazón a mi bisabuela. Después la historia ahí sigue, porque esta señora María Félix, que era la esposa de Pedro Pestán, ella se vuelve a casar. Se vuelve a casar con un señor que se llamaba Juan Tiburcio Meléndez, hermano de Porfirio Meléndez. Entonces esta es una mujer que se casó con dos hombres de la historia, de alguna forma, y dicen que Juan Tiburcio también estuvo entre los de la independencia, pero que no llegó a la foto a tiempo porque estaba celebrando. Entonces ya esa parte, no sé. Es anecdótica. Claro. Qué belleza. Y eso, hay mucho que hablar todavía. Un millón de gracias, Sonia, por acompañarnos. La verdad es que este es un tema apasionante y me encanta que, pues, que su familia esté tratando de hacerle justicia a esta figura que ha sido villanizada, podemos decir, por tantos años, y que realmente, pues, era un hombre idealista, ¿no? Como tú dices, no era un santo, pero era un hombre idealista peleando por lo que él pensaba que era justo. Así es. Así que un millón de gracias. Recuerden, amigos, el libro de Sonia, Pedro Pestán y sus victimarios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cómplices.